Esta es la octava semana de Akedat Yitzhak. Prácticamente nos quedan 2 clases sobre Akedat Yitzhak y vamos a emplearla en Akedat Yitzhak. Ya no nos va a dar tiempo de estudiar el otro texto sobre Yosef y sus hermanos, si Dios quiere, en una próxima oportunidad. Vamos a estudiar exactamente varias preguntas que quiero que les queden en el ambiente. Número 1, ¿cómo que los hermanos llegan a hacer esto? Número 2, ¿por qué Yosef no se da a conocer a su padre que está vivo? Es decir, una vez, digamos, mientras que era esclavo, está bien, no podía, a lo mejor no podía. Pero una vez que llega a ser el virrey de Egipto, o el primer ministro del faraón, tenía todas las posibilidades de haberse comunicado con su padre, sin embargo no lo hace. ¿Por qué Yosef no lo hace y espera hasta que los hermanos vengan, que venga la hambruna, etcétera, etcétera? Más o menos de eso trata todo lo que es los hermanos, de la historia de Yosef con sus hermanos. Eso lo tenemos para otro curso, que yo pensaba que no iba a dar tiempo en este mismo a hacer las 2 cosas, pero lamentablemente no nos dio tiempo. Entonces para otro próximo curso sí vamos a tener, el primer texto va a ser ese. Ahora, el punto donde estamos, ¿se acuerdan? El miércoles pasado hice un resumen más o menos así, pero sin tener un texto. El punto donde estamos es que habían 2 opiniones muy opuestas. Unos pensaban, la mayoría y todos piensan de que esto es una prueba, y solamente uno, Rashbam, dice que es un castigo, y luego se hace una síntesis de las 2 y se dice que efectivamente una prueba, pero que esa prueba hizo sufrir a Abraham, por lo tanto hay una especie de castigo también en la prueba, pero que sí es una prueba, y que al final de la prueba, y todo por qué era esa prueba, porque Abimelech había alcanzado unos peldaños muy altos en espiritualidad y en bondad, sobre todo en bondad. Y puesto que la bondad es la característica fundamental de Abraham, la forma como Abraham tiene para servir a Dios es a través del Gesed, la bondad. Y la bondad es una característica intrínseca de Abraham. Entonces uno podría equivocarse y decir que Abimelech había alcanzado rasgos parecidos a Abraham y niveles parecidos a Abraham en lo que a bondad se refiere. Y entonces, ¿por qué Dios va a elegir a Abraham y no a Abimelech? ¿Por qué? ¿Qué hay de más sobre Abraham sobre Abimelech? Y entonces de ahí es que viene la prueba definitiva de lo que era Abraham, de la grandeza de Abraham y de la grandeza de Abraham en su bondad. En su bondad. Entonces Dios le pide que sacrifique a su hijo, y así Abraham demuestra al mundo y su sumisión. Pero vamos a enfocarlo hacia el Gesed, porque ese es el punto. Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y Abraham no solamente no lo duda, sino que ni siquiera le reprocha nada a Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto vemos que aparte de la bondad que Abraham despliega hacia los seres humanos, también Abraham despliega una bondad intrínseca, un gesed muy fuerte hacia Kadosh Baruj Hu. Esa es lo correcto, lo que tenemos que ver. Y el final de todo este episodio, vamos ahora a leer el final del episodio de la Akedah, y de ahí vamos a sacar también varias conclusiones. Entonces, la bondad es obediencia. No, obediencia es una cosa, yo puedo obedecer, pero no muestro bondad. Tú puedes tener a alguien que te obedezca en todo, ¿verdad? Pero te dice, bueno, ¿y por qué? Yo te lo voy a hacer, no hay problema, pero dime por qué se te ocurre eso. O sea, lo hace, te obedece, pero te inquiere. Abraham, no. Abraham, cuando Dios le dice, sacrifica a tu hijo, no le dijo por qué a Dios. ¿Sí? Hay obediencia y bondad hacia Dios, no ponerle en un aprieto, en decirle por qué. Hacia el mal también. ¿Hacia? Hacia el mal. O sea, por ejemplo, un ejemplo, cuando Hitler, los soldados obedecían a una cosa sí, mala. Claro, no, lógico, no, claro. O sea, la bondad es diferente.
La bondad, Puede obedecer al mal o al bien. Puede obedecer al mal o al bien. la bondad se refiere al servicio divino, tratar el servicio divino con bondad. Es decir, demostrar que Dios existe a través de las cosas buenas que yo puedo desplegar hacia ti. Lo de Abraham es algo que tiene mucho que ver con el compañero. Un segundo. Lo de Abraham es algo que tiene que ver mucho con el compañero. Lo de Isaac es el rigor. El rigor tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. Es decir, si debo de morir, Isaac es mucho más fuerte que Abraham. Si debo de morir para servir a Dios, bienvenido sea. Eso es lo primero que es mi forma, mi mayor forma de expresar mi amor a Dios es a través del sacrificio. Mi sacrificio. Pero eso requiere de mucha fe, por supuesto, pero eso es lo que dicen los jajamín, que todos nosotros tenemos parte de esos genes, y eso es lo que arma de valor al pueblo de Israel, que tanta persecución y matanza ha tenido durante toda su historia. Los genes de Isaac, es decir, la forma como han aceptado sacrificarse en nombre de ser judíos. No han rechistado sobre eso, es decir, han aceptado eso. En algunos casos tenían chance de escaparse, en otros casos no. Pero en chance de escaparse, de expulsión, cuando se les dijo, no hay problema, quédense, pero conviértanse, se fueron. O sea, su apego al judaísmo es los genes de Isaac. Esos son los genes de Isaac. Shalom. Para calificar a Abraham decimos Hesed, ¿no? Pero también decimos Gedulá. Gedulá. Gedulá, al-Gedulá, grandeza. ¿Sí? Sí, al-Gedulá, lo decimos, ¿cómo se llama? Al-Gedulá. Y Geburá también decimos Din. Geburá, sí, Geburá y Din es lo mismo. Gedulá Hesed. Sí, Gedulá grandeza. Sí, está bien. Patah Eliyahu, en el tercer capítulo, sí. Al-Gedulá, al-Geburá, sí. grandeza. Y Gedulá se refiere a Hesed. Vale. Grandeza. Muy bien. Yo no lo sabía. Parece muy bien. Sí, está bien. Es un sinónimo. Sí, pero no sabía que Gedulá era Hesed. Lo decimos en el Patah Eliyahu. Sí, Gedulá, Geburá, Tiferet. Está bien, pero no sabía que... El Yaakov es Tiferet. No, Tiferet y Emet, está bien. Emet, todos tienen doble. Geburá y Din. Está bien. Hesed y Gedulá, Tiferet y Emet. Muy bien. Emparejado. Muy bien. Si son... Bien, veamos ahora cuál es la reacción, qué es lo que le dice al final de la Akedah, qué es lo que Dios le dice a Abraham y qué recibe Abraham al final de la Akedah. Vamos a tratar de ver esto. Vayikra elav malach Hashem min hashamayim vayomer Abraham vayomer hineni, le llamó un ángel de Dios de los cielos en el momento que estaba a punto de sacrificar a su hijo y le dijo a Abraham dos veces, Vayomer, y le dice, Al tishlach yadeja el andar, no sueltes tu mano sobre el muchacho y no le hagas nada, porque ahora sé que eres temiente de Dios. Que eres temiente de Dios. Velo hasachta binja, y no privaste a tu hijo de dármelo a mí, ¿verdad? El binja yehideja, tu hijo único. Vean que aquí se refiere, es la misma descripción que tenemos al principio cuando Dios le dice que fuera a sacrificar a Isaac, tu hijo único que quieres. Y aquí en el momento que le está parando, le está definiendo a Isaac de la misma manera. Veloja sacta, y no privaste a tu hijo único mimeni. No le privaste, o sea, no me lo privaste. Te lo pedí y me lo diste. Hay una explicación muy lógica para eso. Cuando le manda a sacrificar a su hijo único, Sí. es porque también tenía otro hijo. Sí. Entonces, para diferenciar, para Abraham ese era su hijo único, ¿no? O pasará. Tenía dos. Sí. Y de hecho, sí, pero espérate, de hecho el Islam, el hijo único que tú amas, Agarra, el hijo único que tú amas, los dos,
Él amaba a los dos. Él Hasta amaba que a los dos. no. Eso es Creo así. que Lo que inducido está por diciendo Sarai. Rashi. Él amaba Eso es lo que está explicando Rashi. El único que amas hasta que, puesto que se identifica con los dos, es Isaac. Sí, sabe, también le dice el nombre. Hasta que le dice el nombre. Le dice el nombre. Tuvo que O le decir el prepara, le prepara. Ahora, de hecho, Ahora, en la segunda vez sí. Le que prepara. menciona tu hijo único, Que es quiere. para demostrar que aunque sea único, lo ibas a sacrificar. Está muy bien. Y no Eso único. está perfecto. Eso está perfecto. También. Eso está perfecto lo que acaba de decir. Que a pesar de que era único, lo va a sacrificar. Porque no había nacido Ismael. Sí, Ismael vino antes, pero se lo refiere como único, se lo toma en cuenta porque de ahí viene Israel, de ahí viene el pueblo de Israel. Es decir, todo viene a partir de Israel. Entonces, de hecho, dase cuenta de que el Islam dice que el que subió a ser Corán, sacrificado en el Corán, era Ismael. En el Corán, y eso, el rey de Kvir es conmemoración de la fiesta del carnero, El en carnerito. conmemoración del sacrificio de Ismael. Claro. Entonces, Pero el primogénito, Claro, sí. el primogénito era Ismael. sí, Pero y de- parte de razón tiene. Preferido era Y Ismael. parte de razón tiene. Es más, cuando murió Sí. Sara, dicen que Ismael volvió a vivir con él. Sí, y él volvió a vivir con Lo Agar. enterró Abraham. Sí. Ismael. ¿Cómo están hoy? Sí, ¿Verdad? Las mujeres están en grandes ligas, en están- grandes Le ligas. enterraron los dos, le enterraron los dos. Pero no es Mejor que el Madrid que el Barcelona juntos. No, no. Parte de razón hay en que Ismael era el preferido de Abraham. Parte de razón hasta tal punto de que a Sara le obliga a sacarle. Y Abraham le pide explicación hasta que Dios le dice directamente Abraham, Garesh et Amar. Entonces Dios le dice a Abraham, Kol asher tomar aleja, todo lo que Sara te dice, tienes que hacerlo. Entonces es decir que él lo hace de cierta manera obligado. 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 Y además pone obligado. condiciones, Bien. condiciones. Ahora, aquí al final, Lu Ismael venir. Sí. Lu Ismael venir. Lu Yihye, Lu Ismael. Ismael lefaneja. Entonces, ahora, La otra esposa también volvió con él cuando murió. Bueno, dice que Turán, no le nombra Está bien, que claro. Turán. Se supone que es Y Agar. muchos dicen que supone no, que es ella. se supone, pero no seguro, ¿eh? ¿sí? Se supone que haga. Se supone. No, Rashi dice su Agar. Bueno, Si nos vamos por así, allí- otro me Los fácil genes de no. Abraham lo sacó a Ismael, pero como tú pero- dijiste, en extremo. Ah, sí. Dijo, Y luego más vale tuvo malo 6 hijos conocido más, que bueno tuvo por 6 hijos Sí. más, enfermedad. Así Ella es. tuvo 6 hijos. Así es, así es. Se la están en una hojilla. Están. Entonces, aquí vemos lo siguiente. Aquí vemos directamente, se interrumpe, digamos, el sacrificio se interrumpe. Estamos estudiando esto, alguien preguntó en la clase antepasada, puesto que dice, Vayikra elav malach Hashem, fue el ángel de Dios que le llama y para el sacrificio, y luego dice, porque ahora sé yo que era un temeroso de Dios. Eso es Dios que lo dice. Y entonces, ¿cómo se pasa del ángel de Dios a Dios? Es decir, ¿por qué? Si el que primero para el sacrificio es el ángel de Dios, y luego la misma frase termina diciendo, porque ahora sé yo, ¿quién se supone que está hablando ahora? Está hablando Dios. Entonces, ¿cómo en transitar ese...? Habla del ángel en nombre de Dios. No, también. no. Ahora sé que tú eres temeroso de Dios. No, porque Pero puedo decir entonces... así. No, porque tendría que decir... Cae la no, frase bien. dice, que ataya dati. Porque Cambia, ahora cambia. sé. Sí, bueno, está bien. Ahora sé. Cámbialo. Tenía que decir, porque ahora se demuestra, ahora Dios sabe, si tú fuera el ángel de Dios Dios, sabe. si fuera el que Sí. está, Habla en tercera persona, dice tú. aquí habla en primera persona, Exactamente. y habla en primera persona, ahora yo sé, Que eres temeroso. ahora yo sé, es primera persona, supone que es Dios quien está hablando ahora, Claro, claro. pero el versículo comienza, en el anterior comienza, que fue un ángel de Dios quien para eso. Entonces, ¿cómo pasamos esa transición? ¿Cómo se pasa del ángel de Dios a Dios? Entonces, hay varias cosas, pero bueno, hay una que les voy a decir, yo creo que una vez la comentamos, que el que para efectivamente el ángel, dice Abraham, entonces párate,
Ahí que el malaje Abraham, Vayomer Inneni, entonces, Vayomer Altishlach Yaneja, entonces el que le paró fue un ángel, de hecho todas las figuras que se ven sobre eso es un ángel que está parando. Entonces Abraham no paró, Abraham siguió porque dice, si Dios me dijo que le mate, que venga Dios a parar, no por medio de mandar a sacrificarle, entonces está bien que el ángel venga. Pero si Dios fue el que me dijo directamente que le sacrificara, entonces no a un ángel puedo hacer caso. Tiene que venir Dios directamente a pararme. Inclusive dice que siguió cortando, y ahí fue donde se dice que Isaac realmente sí tuvo una cortadura. ¿Por qué? Por el interín, el segundo ese, hasta que Dios paró la ejecución, dijo Atayadati. Ahora sé. Entonces surge una pregunta muy lógica. ¿Vale? ¿Por qué no se presentó Dios directamente? ¿Y por qué mandó a un enviado? Quizá una segunda prueba. Una prueba sobre la prueba. Hay un... Que hubiese sido muy bien que hubiera parado, pero es súper excelente que no haya parado. Porque hay varios, esto está escrito. Ahora, por ejemplo, el Medrash trae muchas cosas, muchísimas cosas, sobre el camino que tuvo que seguir Abraham hasta llegar al Morillá, ¿verdad? Muchas cosas. Por ejemplo, una de las que decimos, inclusive en nuestra Saná, una es que hubo un río que no podía atravesar, y Abraham podía haber dicho, no, Dios no quiere, fíjate, me puso un río en medio, Dios no quiere. Entonces Abraham agarró a Isaac y se metió al río con él hasta que le llegó el agua por aquí. Entonces dijo, si quieres que te haga caso, bájame este agua. Entonces efectivamente sí bajó el agua. De no parar, Sí bajó el agua. del ángel, ahí demuestra que es temeroso. Sí. Unos dice que también, o sea, el hecho de no Porque parar el demuestra único que me dio la orden es él, y el único más. que está habilitado. De para hecho, que hay todavía cosas superiores, o sea, sobre la subida de Abraham al monte, Vayar et Makom Merajot. Amacom es Dios. Está bien, entonces, ¿qué significa Amacom eso? es Dios. No conocía el sitio. ¿Y qué significa eso? ¿Puede Que ser vio- Dios o puede ser No. el De sitio? los- No, Amacom, no sabía el sitio. No, tam- Vaya en Amacom me Ah, bajó. ¿Qué significa? Macom puede ser Dios. No, porque Vio- yo, no, escucha, eso se explica muy fácil. Si es Macom lugar, Vayameta Macom Merajot vio la nube que se posó en el lugar. Y yo, Pero no sabía el sitio. La nube le Eso está enseñó. indicando, eso está La indicando. nube se posa en el Era lugar. Macom ayer o madre deja. Por eso, ¿y de qué forma te lo voy a decir? Macom ayer o madre deja. Espérate, escucha. Que te voy a indicar. ¿De qué manera te lo voy a decir? Te lo voy a decir por una nube que te va a indicar dónde es. Sí, para que la- Entonces, Vayar en Macom Merajot se puede explicar que vio la nube posada de lejos. El Pshal no viene aquí. Ya, el Peshat es ese, que vio el lugar. El Peshat es Pero ese. no había lugar. Lo que estás diciendo es un drash, pero el Peshat es ese. Sí. El Peshat es sitio, Macom es sitio. Era También. Macom ayer o madre deja. Ok, pero déjame que te explique. Macom ayer o Mareleja. no incide Macom ayer o Mareleja significa el lugar, espérate, el lugar que te voy a Te enseñar. voy a enseñar. Bueno, te voy a enseñar. ¿De qué manera te lo voy a enseñar? No tenemos GPS y Con una una flecha. señal, con una señal. ¿De qué lugar te lo voy a enseñar? ¿De qué forma? Con una nube que se va a posar en el sitio. De esa forma es que Dios se deja ver. Eso me da, ¿no? No, No, eso es así, ¿no? es la forma. Con Moshe fue lo mismo. La nube se ponía en el sitio donde Sí, pero Moshe. aquí nunca se habló de Pero está bien. Entonces, Pero siempre la si tú aparición- ves, la aparición si de tú cada ves fuera de la nube. el sencillo, explicar sencillo, significa que vio el lugar a través de una seña de Dios. No hay problema. Ahora, si lo ves de otra manera, hay un derash que es todavía más complicado. Macom también significa, Dios. ¿por qué? ¿Por qué significa Dios? Porque se llama Macom. Mekomosh el Olam. Dios se llama el lugar del mundo, significa que está en todas partes. Por eso es que Macom también tiene el nombre de Dios, porque se llama Mekomosh el Olam, el lugar del, La del calle mundo. Del Baruch mundo. Macom Baruj Hu. También, y por eso es que decimos en la Kadá, Baruch Macom Baruj Hu, bendito el Creador, bendito Macom Él. es Dios. Macom hablamos de Creador, y por eso que en la Kadá te dice Baruch Macom. Entonces, ¿cómo podemos interpretar ahora Vayar et Macom Merajot de acuerdo a la otra opción? Que vio a Dios lejos, lejano. Vio a Dios, eso. ¿Qué significa que vio a Dios lejano? Abraham tenía la opción de hablar con Dios siempre.
Porque Siempre Dios estaba con él. yo le hago una pregunta. Un segundo, espérate, déjame que te explique aquí y después preguntamos. Abraham tenía la opción siempre de hablar con Dios. En todas partes veía a Dios. Ahora, esta vez que más necesitaba sentir la presencia de Dios, Dios se la alejaba. O sea que era doble la prueba. Cuando alguien tiene que pasar 3 días, la prueba es desgarradora en el sentido que son 3 días que pasa Abraham para llegar al sitio y son 3 días y 3 noches que está pensando que va a llegar a un sitio para matar a su hijo. Esto no se trata de que te digo, mata a tu hijo, agarra una espada, se acabó el sufrimiento. No, son 3 días que tengo que estar pensando qué voy a hacer dentro de no sé cuánto. Entonces, esos 3 días es dejar de dormir, dejar de pensar y sentir lo más cercano posible a su hijo. Y de ahí, por eso está escrito varias veces, Vayelehu shenehem yahdav. Los dos caminaron juntos. Los dos estaban juntos, uno para sacrificar y otro para ser sacrificado. Significa, Isaac en el segundo Vayelehu shenehem yahdav ya sabía que él iba a hacer la cosa. Y entonces significa que estaban unidos en un mismo propósito. La unión que tuvo Abraham con Isaac es incomparable la de ningún padre con ningún hijo en el momento de la queda. No existe ese tipo de unión. Entonces, cuando hablamos de Vayarata Komerajao, significa de que de verdad Abraham necesitaba en algún momento hablar con Dios, sentirle cerca, sentirle que le anima, sentir estoy contigo. No. Por el contrario, Dios le esquivaba, no le dejaba hablar, no se personificaba como siempre se pasaba. Entonces la prueba todavía era más dura. ¿Quizá? No, un detallito nada más. Vale. Cuando yo digo, yo veo y reconozco tal persona de lejos, quiere decir que yo a esa persona ya la he visto de frente, ya sé quién es, ya sé cuál es su apariencia. ¿Cómo Abraham podía reconocer a Dios de lejos? No, justamente. O sea, eso es lo que te traigo, eso es para decirte que más bien Amacom es el lugar. No. Lo que tú dices es 100% cierto, pero eso no contradice lo que yo digo. ¿Qué significa Vayaret Amacom Merajot? Sintió a la divinidad alejada. Es otra interpretación. Eso es lo que acabo de decir. Es otra interpretación. Eso es lo que acabo de Pero decir. cuando me dicen que Amacom literalmente quiere decir Dios, No. entonces yo te pongo esa pregunta. Por eso, sintió Siempre no. a la Dios tiene divinidad. varios nombres, uno de ellos es Macón. Cuando uno reconoce a alguien, es que ya lo vio. Por eso, pero sintió a la divinidad alejada. Eso sí, Bien. ahí estamos de acuerdo. Vale, Macón es entonces, sinónimo de Dios también. veamos exactamente qué es lo que, una vez que se para ya todo, veamos qué pasa. Vaisá Abraham etená. Entonces Abraham levantó sus ojos, Vayar, Veiné, Ayelajar, Nejas Becarná, vio un cordero que estaba enrollado. Entonces Vayerej Abraham, Vayikajetair, tomó ese Ayir, Vayale Ureolá y sacrificó en nombre de su hijo. Vayikra Abraham Shema Makom Ahu, Adonai Yireh. Y Abraham llamó ese lugar Hashem Yireh, Dios verá. ¿Qué es Dios verá? Hashem Yireh. Asher Yamer Ayom, Behar Adonai Yerae. Que lo traduce por proveerá, ¿no? Yireh proveerá, verá. Ese sitio es exactamente el Kodesh HaKodashim del Bet HaMikdash. Es ahí donde Dios se va a hacer al Kohen Gadol el día de Kippur, a donde Dios se va a aparecer al Kohen Gadol el día de Kippur, año tras año. Año tras año. Sentido, Dios, Hashem Yireh, Hashem Yerae. Eso es una nebuá de Abraham seguramente, es decir, ahí donde se va a hacer el templo se va a hacer exactamente en ese sitio. Exactamente en el sitio donde está, exactamente ahí, ese era el sitio que el Kohen Gadol pisaba una vez al año, el día de Kippur, y el sitio donde se expiaba a todo Israel. De hecho, nosotros en Kippur o Rosh Hashanah lo que hacemos es recordar este evento para pedir a Dios la expiación de nuestros pecados de todo el año. Pero es Abraham exactamente ese sitio. Eso es. De hecho, la Akedah fue el día de Kippur. Muy bien. El día de Kippur fue la Akedah, por la tarde. El Shat HaMinha, por eso que decimos echar el azón cuando sacamos el Sefer.
Y eso, ¿No? no No había Kippur, claro que no, pero en la Akedah tiene lugar el día de Kippur. El día de Kippur se Kippur, instaura, pienso yo, después del Sinai. sí, cuando se recibe. No, el Kippur no se instaura. Vamos a aclarar algunas cosas. Kippur fue accidental. Pues, Vamos a aclarar algunas cosas y ahí Mesón me va a ayudar. Mesón lo tiene clarísimo. ¿Ah? No en Rosh Hashanah, ¿Qué? Akedah. No, Kippur. La Akedah fue en Kippur. Yo se lee. Entonces, ¿cómo se Esa gracia habla de la Akedah Israel. Bueno, porque la Perashá de Rosh Hashanah se dice es sobre el nacimiento de Isaac, 8 días. que sí fue en Rosh Hashanah. No, Isaac nació en Pesach. Pesach. Pero sobre el nacimiento de Isaac es que se habla Rosh Hashanah. Y sobre la Akedah de Isaac, porque estamos pidiendo Rosh Hashanah a Kadosh Baruj Hu que nos perdone en base a la Akedah, porque todo el Musaf de Rosh Hashanah se divide en 3 partes, ¿verdad? Se divide Malhuyot, Zichronot y Shofarot. Zichronot es Akedah de Isaac. Entonces, Akedah de Isaac es lo que estamos pidiendo, por eso que se lee la Akedah Rosh Hashanah. Porque estamos usando Zichronot, y estamos invocando que en base a lo que Abraham llegó a hacer, que nosotros seamos perdonados. ¿Verdad? Ahora, el hecho ocurre el día de Kippur, Beshat Minha, dice nuestro Jajamín. A la hora de Minha. La hora de Minha, otros dicen a la hora de la Neilá, otros a la hora de Minha, pero por ahí hablamos. Bien, ahora sobre esto, tú acabas de mencionar, Esther, mencionaste de que, Levi, mencionó de que el Kippur se instauró después de Matan Torah. No, las fechas como tal se hicieron desde la creación del mundo. Es decir, en la misma creación del mundo, los días, el año tenía sus meses con días marcados en rojo ya. Y, por ejemplo, Nisan, 15 de Nisan, es el Nisan entero del mes de la libertad. Entonces, todo lo que sea libertad de Israel va a pasar en Nisan. Y ha sido así. Por ejemplo, todo lo que sea, alegría de Israel va a ser en Purim, que es Adar. Todo lo que sea tristeza va a ser Ab. O sea, así es todo. La expulsión de España fue el 9 Por de eso. Ahora, esos días ya fueron prefijados en el momento de la creación del mundo. Cuando se digo instaurado, quiere decir que Propicio. se festejó. Claro. Después te queda así. fue el motivo. Claro, después, claro. Estaba fijado. Una vez que se entrega es que es oficial. Estaba fijado desde Una vez que se entrega es que ya es oficial. Mientras que no se entrega no hay nada oficial. Ay, gracias, de verdad está bien. Son días potenciales. Desde la creación se fijaron. Luego en la Torá se entrega a Moshe. Y ahí, en lo que se le entrega a Moshe, le dice, en Nisan va a ser Pesach. Entonces va a contar 49 días y de ahí es Yom HaBikurim, que es Shavuot. Luego de ahí te pasas a Tishri. Entonces el primero del séptimo mes, no se habla de los meses como Tishri, no, se llama Bajodesh Arishon, Bajodesh Hashevi'ir, el primer mes, el séptimo mes, el octavo mes, así que se habla. Y de esa forma es que uno elabora el calendario. De esa manera es que se elabora un calendario, ¿verdad? Bien, entonces, aparte de todo, este cordero, dice nuestro Jamín, que estaba también desde el tiempo de la creación del mundo esperando. Ese cordero fue hecho, una de las 10 cosas que se hicieron, Erev Shabbat, Im Hashechá, Benan Shemashot, se hicieron, una de esas 10 cosas fue el cordero. El cordero que estaba esperando, estaba ahí, esperando de que saliera la época donde tenía que poner su cuello en el sitio de alguien que iba a ser exonerado del sacrificio. Y no hablamos de Isaac ni de Abraham, hablamos de alguien que iba a ser exonerado de su sacrificio. Es decir, las cosas están, los hombres se ganan el derecho. Potencial. No es que está designado para Isaac, no.
Ni, ¿no ves? ni está designado para Isaac, Isaac no estaba designado para Abraham. Surgió Abraham y surgió Isaac. Pero el cordero ya estaba. Según la circunstancia, el personaje. Claro. El personaje es el que elige cumplir un rol que está ahí en la O historia. sea, es como la misión de... Es una misión que la va a cumplir un alguien. potencial, un potencial. Que la va a cumplir alguien. No se sabe quién. Potencial. Pero para bien o para mal. El pueblo de Israel estaba, su cuestión era que iba a ir a la esclavitud. Ahora, ¿quién iba a esclavizar? No se sabe. Fue Faraón quien decidió esclavizar. Es así. Ese libre albedrío. Esa es la libertad de albedrío, porque si no, si ya estaba escrito que Faraón le iba a esclavizar, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene Faraón? ¿Por qué le vamos a castigar? Porque ya está escrito que iba a ser él. Y aparte, Entonces no funciona nada, en la Torah no funciona nada si tú quitas la libertad de albedrío. Si tú quitas la libertad de albedrío aquí, todo se va para abajo. Absolutamente todo. La Torah entera se va para abajo. Nada funciona. el Mektub, los musulmanes tienen el Mektub. Bien, entonces ahora llegamos al punto donde, aparte de eso, Vayikra Malach Hashem el Abraham Shenit bin Hashamayim, otra vez viene el Malach Hashem, y dice Vayome, Kinishbati Neum Adonai. Fíjate bien, Kinishbati Neum Adonai. Ahora el Malach habla en nombre de Dios. Eso contesta tu pregunta, ¿verdad? Eso contesta tu pregunta, porque ahora dice, Kinishmati, yo juré en nombre de Dios. Y aquí hay una Shebuah. Vean bien esto, aquí hay juramento. El único juramento que recibe Abraham de Dios es aquí. Y en eso nos vamos a parar un poco. Al principio, cuando Dios le dice, vete de tu casa, de tu tierra, tal, tal, no le jura nada. Te promete. Le dice, todo está... Eso no es juramento, es una promesa. Es una promesa, no es Shebuah. No digo como los políticos. Cuidado, es promesa. Promesa es una cosa y juramento es otra. Pero bueno, ¿de quién viene la promesa? Viene de Shemi Barak. Está bien, pero no te estoy diciendo... Está bien, pero te estoy diciendo que no aparece, te estoy diciendo que no aparece el verbo de jurar. Eso es lo único que estoy diciendo. Y muy pocas veces en todo el Humash aparece un juramento de Dios. Como Moshe aparece otra vez. Pero aquí es primera y única vez de que Abraham recibe un juramento de Dios. Y dice lo siguiente ese juramento: Kinishbati neum Hashem ki yan asher asita tadavar hazeh, puesto que hiciste esto, velo hasata bincha yichideja, y no privaste a tu hijo único, ki bareja barejeja, te voy a bendecir, de arbe arba es dalajá, y voy a multiplicar tu descendencia, veyirás dalajá echar o llevar. Ojalá Shammai. Sí, veyirás dalajá, y tu descendencia va a heredar Shar o Yevav. Y aquí nos vamos a apartar, nos vamos a parar. Shar o Yevav, la puerta de tus enemigos, de sus enemigos. Sus fuerzas lo llevaban. La puerta de sus enemigos. No es tu enemigo. O Yevav, de su descendencia. Sus. De sus enemigos. ¿Qué es esto? Hasta ahora, siempre, Abraham recibía la promesa divina y decía, levántate y camina a esta tierra, porque esta tierra es la que va a ser para ti, para tu esto y para lo otro. Y se hablaba de la tierra de Canaán, se hablaba de la tierra. Ahora recibe un juramento donde no se menciona la tierra de Canaán. Se supone que es la tierra de Canaán la que está diciendo que va a tener como No está herencia. hablando de tierra, ¿no? No, Shar o Yevav significa los portones, las puertas de tus enemigos, que significa que hay enemigos que van a rodear la tierra y tú vas a conquistar esos portones, significa que vas a conquistar la tierra. Pero lo está diciendo de una manera muy indirecta. Muy indirecta. No lo está diciendo como siempre lo dice. ¿Por qué? A ver, ¿quedó clara la pregunta o no? Sí, pero bueno, Cuidado que esta pregunta es fuerte. la respuesta. ¿Y así cómo interpreta eso? Que no está explícito. No, ya va.
Está explícito en otro lado. Así que dice. En varios lados está explícito. Pero, no, vamos a analizar Roshi. Nosotros vamos a analizar esto. Y estamos estudiando un texto donde ya va esto, ya va encaminado. ¿Qué pasa? Aquí, ¿por qué implícitamente no se habla de Eretz Kenán como hasta ahora siempre se habló? ¿Por qué ahora no? Sharo lleva. ¿Bien? Esa es una pregunta fuerte. Y luego tenemos Kibareja barejeja והרבה הרבה זרחה כוכבי השמיים וחכו על הסביבות העניין והתברכו ובישם hasta ahí. Eso es lo como Dios se le revela. Hay una renovación de ¿qué? De la bendición. De la promesa que le dijo al principio. Sí. También Sí. se puede utilizar. Es la única Así que vez. ya te lo habla estoy de reconfirmando. bendición Sí, también. estoy ya reconfirmando. Correcto. Hay una renovación de la promesa. ¿Por qué se renueva la promesa? Porque De acuerdo a lo que estudiamos en el texto, ¿por qué hay una renovación de la promesa? Porque ya me hiciste y me ofreciste a tu hijo, a tu único, a que Sí, yo te obedezca. pero ¿por Y tú qué? fuiste ciegamente Exactamente, y de me acuerdo a lo que Porque iba a estudiamos. desaparecer tu descendencia. ¿Por qué? Si mataba a Isaac, desaparecía tu Sí, pero bueno, aquí está. Y ya, Sí, se iba a hay una cortar. renovación. ¿Qué necesidad hay de renovar, de renovar ese pacto de bendición, de ser una fuente de bendición y de recibir esa bendición de Dios? Barej a barejeja. Barej a barejeja, Como doble, ¿qué con significa redundancia, doble? con ¿Por qué redundancia. doble? Para ti, Parej, para no. ti y para tu hijo. No, También puede No, ser. porque No. ahí le está dando la posibilidad de él bendecir. Ah, empezó, muy bien, muy bueno empezó. Empezó está conmigo, empezó estudió conmigo Bereshit, estudió Bereshit 2 años. Entonces, casi nada. Y señor Shalom. Ahora los argentinos te van a quedar aquí también. 50 años que lo sabe. Ahora me van a decir Tuvimos que los 2 años argentinos que llevan los dos. 2 años estudiando Bereshit. El libro de Bereshit, Deberíamos dar otra vez la vuelta. el libro de Bereshit lo estudiamos durante 2 años y casi medio. Cada 2 años. Casi medio, un grupito. Entonces, aquí, Kibareja Barejeja significa, te bendigo para que puedas bendecir. Sí, te Esa bendigo atribución. con la bendición de que puedas bendecir. Por eso es doble, ¿verdad? Entonces, ya, pero eso ya se lo dijo. ¿Dónde le dijo eso? Orereja Arur, Barejeja Baruch. Sí. Cuando iba a salir de Ur-Kasdim, Y los que te maldigan, los maldecirán. exacto, es decir, que a través de ti, Ab Hamon Goim, a través de ti se nutre las naciones. Es así. Dijimos, el pueblo de Israel está que negue Shemim Umot, delante de las 70 naciones. A través del pueblo de Israel, que es Abraham, se van a nutrir las 70 naciones. ¿Qué es Sukkot? ¿Por qué hacemos Sukkot? ¿Por qué hay 70 sacrificios en el Betamigdash el día de Sukkot? Porque son 70 naciones. Hacemos Sukkot para garantizar la subsistencia de las 70 naciones. Un sacrificio por nación durante toda la fiesta de Sukkot. El pueblo de Israel que sale a bendecir a las naciones o a bendecir a Dios para que Dios bendiga a las naciones. También el Rosh Hashanah se bendice a la nación. La Fuerte. Rosh Hashanah no, Viene por ello. no solamente no Es fuerte, pero es eso es Abraham. Eso es Abraham. Ahora, todo se renueva con la Akedah. Todo. Se renueva el poder de bendición, se renueva tener descendencia, se renueva la Bejirá. ¿Te acuerdas de la Bejirá? Que siempre hemos hablado de Bejirá. La Bejirá tierra que y la es Bejirá. la elección, correcto. Se renueva la elección de Abraham. Se renueva la elección de Abraham. Se renueva también, te voy a dar la tierra. O sea, porque elección no hay Bejirá, sino hay 2 cosas. ¿Cuál es? Descendencia y tierra. Las 2 cosas forman Bejirá. Se renueva eso también, pero de una forma muy discreta. En base a lo que estudiamos, ¿por qué no se aclara directamente que nada? Por el pacto que hizo Abraham con Abimelech. Claro, digo, no tenía Tú dijiste no tenía permiso que para- me voy a quedar 3 generaciones sin tocarte, por lo tanto, la tierra la pusiste, de alguna forma la pusiste de lado. La pusiste de lado. La ratificó Isaac. Quisiste quedar bien con Abimelech, quedaste bien con Abimelech. En los límites movibles. No tomaste en consideración la santidad de la tierra, la dejaste de lado. Ok, ahora mismo ya te recuperaste con lo que es la Akedah. La Akedah sirvió para elevarte de nuevo. Y sobre todo, la Akedah sirvió para que no quede duda quién es mejor, quién es superior
si tú o Abimelech. Pero ¿Te Isaac, acuerdas que quedó la Isaac pregunta? lo ratificó, Puesto que Abimelech era igual de Gesed que Abraham, quedaba duda de quién merecía. Bien, ahora mismo ya no hay duda. Ya no hay duda, tú mereces la bendición. Tú mereces ser electo. Tú mereces la vejidad. Mereces la bendición, mereces ser fuente de bendiciones, mereces tener la tierra, todo igual, más, todavía peor, más fuerte. ¿Por qué es más fuerte que al principio? Porque hay juramento. Hay jura de Dios. ¿Por qué juró Dios? Por él mismo, ¿no? Digo yo. Pues una prueba. ¿Por qué más jura? Por él mismo, no tiene Pero más. ¿por qué Isaac cometió el mismo error? ¿Por qué Isaac cometió el mismo error que el de Abraham? Isaac cometió el mismo error. ¿Por qué? Hizo un pacto con Abimelech y de nada. No, ya va. Isaac es otra cosa, totalmente distinta. Esa fue una sombra. de- Isaac es otra cosa, no tiene nada. Además, Isaac, todas sus acciones hechas en este Olam, después de la Aquedá, Imitando. no son tomadas en cuenta. Es exactamente Abraham. La sombra de Yo no Abraham. entendí muy bien esto de que se obvia ahí el nombre de Kenan. Sí, vamos a traducir. No. Vamos a traducir. Es decir, Vayomer binishbati neum Adonai. Así juré. Kibareja barejeja. Te voy a bendecir. Veirás daraja. Y tu descendencia va a heredar. Shar o llevar. Shar significa portón, puerta. O llevar de sus enemigos. Pero él es que nada. Claro, se refiere a la tierra de Canaán, porque ¿qué es la puerta de los enemigos de Israel? Aquellos que custodian su tierra para que Israel no herede. Puedo hacer una pregunta, ¿por qué se obvia el nombre de Kenan? Eso. ¿Por qué? Bueno, entonces estamos llegando. Estamos en eso. La respuesta es que la renovación del pacto de la tierra está dada, en verdad está dada, pero no está dada en forma como siempre. No fue dada de una manera clara, enfática, la tierra de Israel, la tierra de Canaán, no fue dada así. Está dada de una forma casi oscura. ¿Cuándo? Porque ¿Aquí o aquí, Insinuada, antes siempre. Está insinuada. Antes siempre. Entre líneas. Entonces, ¿qué pasa? Pues es para remarcar un poco lo que Abraham, Pacto. al querer pactar con Abimelech, subestimó a la tierra de Israel. La subestimó. Es decir, que Al querer pactar con Abimelech, no le dio la suficiente importancia por 3 generaciones a la tierra. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Hubo 6 generaciones. Te tengo que dar ahora, y esto lo que estoy haciendo es trayendo lo que trae el Binú. Te tengo que dar ahora la prueba de la Aquedá para volver a demostrar que eres tú realmente y para renovar todo lo que yo hice contigo de una vez, para demostrar al mundo que tú eres superior a Abimelech. Pero todo esto, y con un juramento te lo refrendo a ti, vas a ser el motor de la bendición al mundo, todo igual. Pero en el momento que voy a hablarte de la tierra, sí, te voy a dejar ahí un ganchito para decirte, con un asterisco, para decirte de que lo verdadero, como siempre, lo explícito, tú lo despreciaste en cierta manera. Despreciaste esa tierra en cierta manera. Por lo tanto, te la estoy dando, pero te la estoy dando de una manera un poquito escondida. Ahora, eso no significa que no te la voy a dar. De hecho, ahora vamos a ver. ¿Está claro hasta ahí? Sigue esperando. Por lo que pasó. Ahora, de hecho, ¿qué pasa? La primera vez que Akadosh Baruj Hu se dirige a Isaac, después de la muerte de Abraham, vamos a ver qué dice. Que se dirige, entonces, la primera vez que Akadosh Baruj Hu, La Isabel le dice casi lo mismo, claro. no, un momentito, que no te adelante de nada. Tú mira bien y después, porque tienes que leer como está. Sí, como Es está, importantísimo leer el texto. Puede ser casi lo mismo, pero si te cambia una va, ya quiere decirte algo ahí. Y por eso es que la Torah es divina. Porque a ningún ser humano se le puede ocurrir tanta fineza en las cosas. Un escritor se le ocurre cosas ocultas,
tras línea, traspapelada dentro de un texto, pero no con esta fineza. Y con la fineza de los comentaristas que las descubren. Por eso Nachmanides es literal. Entonces, Nachmanides es literal, no quiere cambiar nada. vamos a ver, estamos entonces, le voy a decir exactamente, vamos a dirigirnos, ya le voy a dar la hoja, un segundito nada más. Ahí está. Un segundito nada más, ya le voy a dar las hojas. ¿Cuál es? Aquí está. Sí, después de habrá Oridad y Salud. Ya. Dame un minuto que ya va a ser. Un minuto nada más. Tengan paciencia. Aquí está. Ah, no, ya, pero no te vayas. No, voy a ver. No te vayas, que ya va a empezar. Siéntate, después te echo. Ahorita no te vayas. Hay momentos que te puedes levantar, pero ahora no. Yo sé. Entonces, fíjate bien. Página 58, ¿no? No. Página 57. No ve eso de la película, ya no la tiene. No, claro, no se puede, porque entonces viene después y dice, es igualito, todo lo mismo. Dígalo. Y no es nada igual, Bueno, tradúcelo. absolutamente nada igual. Vamos a ver entonces la página, entonces justo el Vayar el Abashem, entonces Vayir Abares, Aleph, venga, Kafbab, donde empieza el versículo Kafbab, aquí, Vayir Abares, ¿lo tiene ahí? ¿Abajo? Sí. Abajo, la página 56, abajo. Sí, vaya la- La última. Vayir Abares, hubo la hambruna de nuevo. Todos los patriarcas tuvieron la misma cuestión. Abraham tuvo que irse a Egipto, Isaac que quiso irse y no le dejaron, y Jacob se tuvo que ir. Entonces aquí también, aquí hay hambruna con Isaac, ya murió Abraham, ¿ok? Ya Abraham murió. Vayir Abares, ni le va a dar a Barishona Sherayá Bime Abraham. Además. Hubo otra hambruna, además de la primera hambruna que hubo en el tiempo de Abraham. Te lo aclara el texto. Vaya Isaac el Abimelech, Melech Pelishtim, Gerara. Entonces va Isaac a Abimelech a Gerar. ¿Con quién estamos hablando ahora? Con el mismo Abimelech que trató a Amar. Que trató y en el mismo sitio donde Abraham se reunió y donde Abraham vio a Abimelech. Cuidado. En el mismo sitio y con la misma gente quiere ir Isaac. Y era la primera ¿Sí? Justo después. Y eso es ya, no, está la segunda. Ah, todavía no le puedo. No, esa. No le puede tocar. Está hecho. Bueno, Está la sí, segunda, Abraham, porque es Isaac. Bueno, Entonces, Vayera el Abashem, entonces Dios se le aparece. yo ¿A quién? y A Isaac. Dice, Vayomer al Tered Misraima, no te vayas a Egipto, quédate aquí. Porque Isaac pensaba ir a Egipto. Cada vez que hay hambre hay que ir a Egipto. En Egipto hay de todo. Es el camino de la... País rico, tienen el Nilo. Es perecido. El Nilo siempre te da de comer. O sea, ¿a dónde que pensaba ir a comer? A Egipto. Entonces Dios le dice, párate aquí con Abimelech. Antes Misraima, ¿eh? Alter en Misraima, no te vayas a Egipto. Shehon Baares Asher Omar Aleja, quédate en esta tierra. Gur Baares Azot, quédate en esta tierra. Vehye Imach, y voy a estar contigo. Eso es lo que le dice Dios a Isaac. Voy a estar contigo. Vabarejeja, y te voy a bendecir. Kileja Uzaraja Etenet Kol Arazot a él, porque a ti y a tu descendencia voy a dar todas estas tierras. Está hablando ya de Israel. Y aquí está mencionando la tierra que Abraham dijo que no se podía tocar. Entonces estoy diciendo, Etenet Kol Arazot a él. Te voy a dar a ti todas estas tierras. ¿Okay? ¿Cómo que no, la tierra que no te viendo? Aquí está justo en la tierra donde Abraham hizo el pacto con Abimelech. Eso sí, con el violeo. Está ahí. O sea, no se puede tocar con Sí. 3 generaciones. Ok, eso sí. Estamos en la Ok, segunda. Eso es estamos en la sí. segunda. Ok. ¿Ok? Bien. Vakimotita Shevua. Y voy a renové Shevua, Juramento. el juramento Asher Nishbati le Abraham Abija, Exactamente. que yo hice a Abraham tu padre. Que es lo que te estoy diciendo, casi las mismas palabras Ya que le va, dice ya una va. promesa. Pero ¿de qué forma habla ahora Dios también de la hay- tierra? Ya- No le dice Sharo llevado.
No, ya No le dice portón de tus enemigos. No, ya te está dando. Ares Azot, esta tierra, quiere decir lo que yo le quise decir a tu padre cuando hablé de Sharo Yevá, pero que no se lo quise decir explícitamente, era porque aquí mismo tu padre hizo lo que no tenía que haber hecho, justo, no te vayas a Egipto, quédate con Abimelech, quédate en esta va a ser tu tierra, a pesar de lo que tu padre hizo. Y a ti, te lo estoy diciendo Entonces, en forma explícita, cabe también preguntar. Entonces, en forma explícita te estoy diciendo, que voy a renovar el juramento, a ti también te lo voy a jurar. Te lo voy a jurar que esto va a ser tuyo y tu descendencia, tal y como se lo juró a tu padre. ¿Dónde se lo juró a tu padre? Ahí, cuando estuviste a punto de ser sacrificado. Es el único sitio donde hay un juramento. No hay otro lado donde hay, en Moriah, en el Har Moriah. Pero fíjate que aquí sí Dios le habla de la tierra exactamente. Y con la ironía, si se puede hablar de la ironía de Dios, con la ironía que se lo dice en la tierra donde por la cual Abraham, al hacer ese pacto, de alguna manera perdió un poco ante Kadosh Baruj Hu. No se lo dice fuera, se lo dice justo con Abimelech. ¿Dónde renueva Dios el pacto con Isaac? En el mismo sitio donde Abraham hace el pacto con Abimelech. Ahora, veamos la diferencia de los dos. Tú tienes algo que decir. No, que digo que también Abraham podía pedir también con un permiso a Shemibaraj antes de hacer el pacto. No pidió. No, podía. Eso tiene esa opción. Esa tierra prometida con su nombre Kenan. ¿En qué momento? No, cuando Dios le dice, cuando dejó en Canaán, le dice, camina por esta tierra porque esta te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Cuando está Abraham en Canaán. Cuando habla, cuando se pronuncia la palabra Cuando Kenan, le da nombre ¿en a qué la momento tierra? es? Cuando en la primera, cuando hay tres momentos. Uno, cuando sale de Ur Kasdim. Dos, Abraham. Dos, cuando regresa de Egipto. Cuando va para Cuando regresa de Egipto con Lot y cuando se separa de Lot, ahí se menciona Kenan también. Y tres, cuando Abraham le dice a Kadosh Baruj Hu, "Bemeshech debeti udameshech Eliezer". Dios le dice, Sejarejar memeot, tu descendencia es muy grande, y ahora ¿dónde voy? Porque el único que tengo para que me herede es Eliezer. Entonces ahí Dios le promete, le habla de Isaac y le habla de la tierra. En los tres sitios hay promesa de la tierra. Ahora, cuando hay el juramento, que es mucho más fuerte que todo lo demás, no se habla específicamente de la tierra. No se habla de tierra. Se habla de puerta de tus enemigos. Eso ya queda un poquito así como en el aire. Puerta de tus enemigos. Porque eran varias el Periseo, los de Bueno, por eso. Eran varios puertas, por eso es en plural. Está bien, pero era más fácil decir la tierra. No, ¿por qué? Puesto que Abraham hizo eso, de alguna forma eso intercede con el flujo natural de la bendición. Es una mancha que está ahí contra el flujo natural de la bendición. Ahora, no significa que se la quitó, no. Por el contrario, le renovó todo con mayor fuerza, gracias a la Akedah. La Akedah fue un instrumento para reivindicar a Abraham ante Kadosh Baruj Hu su grandeza. Aparte de lo que significa la prueba, es un instrumento para reivindicar la grandeza de Abraham. ¿Por qué? Porque no se puede comparar nada a nadie. Si uno lee, igual que se levantó Abimelech, y todo lo bueno que hizo Abimelech con Abraham es verdad. Lo hizo, y la Torah lo trae, la Torah no lo niega. Y que Abimelech tuvo la nebuá, también es verdad, la Torah lo trae. Y que Abimelech a última hora parece un satik, es verdad. Parece un satik. Pero, ojo, cuidado, hay una distancia. Cuando Abimelech pide y usa las mismas palabras que Abraham, pide por él. No pide por los demás. Abraham nunca pidió por él. Ni por la gente cercana a él. Abraham siempre pide por los otros. Por otros.
Ahí se ve una tremenda diferencia entre uno y otro. Pero bueno, también Abimele le bendice, también le dice Baruch Abraham, Baruch al-Yom con el Shamayim Bares, ¿no? Sí. Así, también, Baruch el también, Elyon. él mismo también Él bendice a Abraham. Baruch el Elyon con el Shamayim Abimele Bares. también le bendice. Claro, porque es que Abraham es Sí. bendito porque Abraham es reconocido, y eso lo vimos en el Kuzari. Abraham es reconocido, Nesime Elohim Atabe Tojel. Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Hoy va a enterrar. Abraham, todo el mundo sabía lo que pasaba con él. Entonces, por lo tanto, que es Decía, reconocido, tenía seguro. reconocimiento El mundial. faraón era el primero que quería que llegara Jacob a Egipto para presentarle como padre de Yosef. O sea, los egipcios decían, pero ¿qué trajiste? Tú eres loco, ¿qué? Los ministros. ¿Cómo es posible que te pone un esclavo y te le pone ahí de ministro? ¿Qué? Es una ofensa para todo Egipto. Es una ofensa para la nobleza egipcia. Es una ofensa. No, claro, lógico. Faraón se quedó esperando hasta que se abre el cuento de quién es Yosef realmente. Y cuando Yosef dice, yo soy hijo de Jacob, entonces el faraón dice, pero tú perteneces a la nobleza. Di, y por eso es que el faraón es el que dice, di a tu padre que venga de una vez. Te voy a mandar carreta, vale decir, le voy a mandar un jet para que venga antes. La cosa real, ¿no? Le voy a mandar algo, le voy a mandar para que venga. ¿Por qué? Porque ¿acaso el faraón estaba tan ansioso de conocer a Jacob? No. Quería justificar la elección de Yosef como primer ministro. Y quiere traer a alguien que es un príncipe de Kenan, hijo de otro príncipe y nieto de otro príncipe, conocidos en Egipto, para reivindicar el cargo a Yosef y para que la nobleza egipcia no siga diciéndole, instagándole qué es Yosef, quién es Yosef. Y le preguntaron qué edad tiene, ¿por qué preguntó qué edad tiene? Creyó que era Abraham. ¿Así? Sí, hombre. Pues, ¿Cuántos años tiene? sí, dijo, 130 largo y años. malos son mis años. ¿Sabes por qué preguntó? Porque se parece Cuando vio exactamente a Abraham. Puede a ser. Jacob se bajó de la carreta. ¿Qué? El faraón cuando vio Sí. se bajó de la carreta. Por eso Se que, revertió. por eso es la grandeza de ellos. O sea, tenemos que ver lo que no eran aisladitos, no, ellos tenían su gente, tenían muchísima gente y mucha gente los seguía. Entonces, aquí llega un momento dado en que se renueva absolutamente todo cuanto era de Abraham, se le renueva a Isaac. Pero de una forma directa, sin atajo. A Isaac se le dice lo mismo que tenía que haberse dicho a Abraham. Se le dice a Isaac. El pasú, ¿qué dice? Bien. Hay que se llama Abraham Becolí, Mishpatí, y los ojos de todas Claro. las condiciones. No, que puesto todo esto es para ti. Veirbetir Zarajá, que Jojebea Shamay, tienes Zarajá el Kola Una Arazota, condición. Entonces, que quiero que sepas que todavía no hay nada, para nada, no, eso que pasó Hay una en la condición. Akedah, donde no se mencionó el texto de Abraham directamente, no, quiero que sepas, todo esto te llega a ti, le dice a Kadosh Baruj Hu a Isaac, que vas a llamar a Abraham Becolí, puesto que Abraham escuchó mi voz y Veishmor Mishmarti, y cuidó mis mandatos, mitzvotai, mis preceptos, jukotai, mis leyes, vetorotai y mis mandamientos. En el futuro. O sea, quiero que sepas la grandeza de lo que era tu padre. Y tú vas a hacer lo mismo. Isaac no tuvo capacidad, Iniciativa. no tuvo tiempo de desarrollarse a sí mismo en este mundo. Isaac, cuando baja de la Akedah, se le llama Hola de mi mamá. Olate Mimá. Se le llama Olate Mimá. Cuando bajaba de la Akedah, Olate Mimá, ¿qué significa? Estar en este mundo viviendo en Gan Eden. Viviendo en Se Gan quedó un Eden. punto muerto como los carros. No, estaba en un sitio, estaba en este mundo, sí, porque estaba vivo. Estaba vivo, estaba en este mundo, pero estaba en este mundo viviendo ya en Gan Eden, estaba en otra cosa ya. Que si venían y le quitaban los pozos, bueno, ¿qué? Vamos a otros pozos, hazlo. ¿Qué hizo Abraham, mi padre? Hizo otro, hazlo igual. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo lo llamó Abraham? ¿Cómo lo llamó otra vez? Yo no le voy a dar otro nombre. O sea, ¿qué es Isaac dentro? Es exactamente repetir todo cuanto Abraham hizo. En este... Un hombre como Isaac, ¿cómo es que no fue al entierro de su nombre? Ajá, pregunta, yo la hago.
¿Qué pasa? ¿Dónde está Isaac? Se menciona, fallece Abraham y Que no fue al Beersheba. entierro de la madre. Abraham se fue a Beersheba. Dijo que no fue al No entierro. fue al entierro de la madre, es verdad. Y hoy no fue con el padre a Beersheba. Después Vamos a volver, ya despacito, vamos a volver al capítulo de la Akedah. Quedamos en que Vayelejú Shenehem Yahdav. siempre están juntos. Siempre estaban Menos- los dos juntos. Hasta que subieron arriba y hasta que terminó todo, siempre anduvieron Se fue juntos. aparte de Siempre. Siempre estuvieron de acuerdo caminando juntos, en la misma idea, con el mismo pensamiento, con la misma señal. Ahora, ¿qué pasa cuando bajan? Vamos a ver. Entonces, siempre dijimos que estaban juntos. Vayazo Abraham Neara, Vayacum, Entonces, vamos despacito. Vayasho Abraham el Neara. Quien aparece que regresa es Abraham. solamente. Cuando bajan del monte, la Torah no te dice que bajó Abraham con Isaac. Vayece Abraham y Beersheba. Vayasho Abraham el Neara. Volvió Abraham a la gente que a sus... Sus dos mozos. ¿Quién eran los mozos? Eliezer y Ismael. Estaban con ellos. Pero, ¿y dónde está Israel? Vayacum, Vayacum, ¿Dónde se queda Israel? Vayasho Abraham el Neara, Sí. Vayacumo y el Fuyatá de Beersheba se Vaye- fueron a Beersheba. Vayece Isaac ya Abraham- no aparece más. Ya no aparece más. ¿Dónde vuelve a aparecer Isaac? Justo después viene la perashá de la muerte de Sará. Cuando viene la muerte Y de de Sará. tierra no aparece. Vamos a verlo. Entonces, dice, Vayabó Abraham, lispot de Sará belipkotá. Vino Abraham a hacer el esped, a enterrar a Sará y a llorarla. Pero no menciona Isaac. ¿Y dónde está Isaac? ¿Por qué Isaac no viene con su padre? No aparece. La Torah no aparece, no dice que Isaac estaba con Abraham. Por una palabra. Es decir, ¿dónde aparece Isaac por primera vez? La pregunta que vamos a hacer, El Kipud Abael, ¿dónde está ahí? ya va, espérate. ¿Dónde aparece Isaac por primera vez? Ismael estuvo en ese entierro. No. ¿No? ¿Dónde aparece Isaac? Ismael estuvo en el entierro de Abraham. Isaac aparece. ¿Dónde aparece Isaac por primera Después, vez? después del entierro del padre, para la muerte de Abraham aparece él. Pero antes aparece otra vez. ¿Dónde aparece? ¿Dónde? La pregunta que le hago ahora. ¿Dónde aparece? Cuando llama a Ismael a Eliezer para que le busque una mujer. Es decir, aparece cuando Eliezer le trae a Rivka. Claro, ¿Y en qué sitio aparece? En el campo. En Be'er Lahai Roí. Ahí aparece. ¿Y qué es Be'er Lahai Roí? Donde vive Agar. Agar. Ahí aparece Isaac. Ahí Donde en el territorio de Ismael aparece Isaac. Porque dice que Por primera vez. dice que Después de la Akedah, Isaac aparece por primera vez cuando va a recibir a Rivka. Y aparece en Be'er Lahai Roí. el sitio donde. Y en Be'er Lahai Roí es exactamente donde vive Agar, el territorio de que Agar. había No, ido no fue a para Misraim. traérsela a su padre otra La vez. Torah habla de Misraim. Para traérsela ¿Qué? a su padre. La Torah habla que Agar se fue a Misraim. A Egipto, ¿cómo no? No habla eso. No dice. ¿Dónde que Sí, aparece? dice que Isaac sí la fue por ella para traérsela otra vez a su padre. Está bien, pero ¿por qué apareció ahí? Donde Fue ella por vivía, ella. donde Pero ella por- vivía. Está bien, pero ¿qué pasó con Isaac en todo este tiempo? La pregunta que él acaba de hacer es, ¿Qué dijo él? ¿por qué Isaac no hace Kibud Abaem y no va a enterrar a su madre? Será después que lo Porque demás- busca a alguien que acompañe y cuide al padre. Con Abraham, eso deja duda. ¿Qué? Porque como que él se fue a otro sitio por lo que le iba a hacer su madre. No, pero al final, Se va de su padre. el No, porque final al te final nota, fue un Abraham final ya no feliz. se le menciona más. A Isaac. A Abraham ya no se le menciona más. Después de la muerte de Sará, ya no se menciona su No te vayas, Abraham. No, No te pero vayas. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí puede ir. Como una parte, como toma que tú Abraham sí, pero no se le menciona con Isaac. Pero que se fue de estar con sus padres. No. Se fue. Abraham y es más, siguieron viviendo juntos después, porque Abraham se casa de nuevo y tiene 6 hijos más. Después, y ahí donde está Isaac con ellos. Y después se ve cómo Abraham reparte los bienes. Del a Pilashim, Natán, Abraham, Matanón, les dan a cada uno les da
Regalo. Exacto, le da regalo, pero todo su Porque ella va a ser poder, los matanos. toda su fuerza se la deja a Isaac. Isaac es el heredero total, universal de Abraham, eso ya no hay problema. Sí, pero Quiere decir que hay... tierra a su hijo. ¿Ah? Los manda. Claro, no quiere que esté mezclado con Isaac. La primera pelacina está matana. Natán, Abraham, Matanó. Matanó son fuerzas ocultas. Fuera oculta, Son fuerzas ocultas. Aquí así también que- regaló, ¿no? También Se le fue a dio ver mamón. a- Pero, Dice ¿dónde? que le dio mamón, ¿Ah? dice que todo el mamón que Fue tenía a él. buscar a Gacera para Isaac. que cuide al padre. Isaac buscó, al igual que Abraham buscó por que Isaac tuviera a su mujer, también Isaac buscó para que su padre no estuviera solo al final. Uno hizo lo mismo que el otro. Pero la pregunta no es respondida todavía. ¿Dónde Pero estaba hay Isaac? Voy a esperar. ¿Dónde que hay estaba una Isaac? opinión que tú das es de Jefter, No porque importa, eso no importa. Una- Pero una ¿dónde estaba tercera- Abraham? La pregunta una es, tercera ¿dónde mujer. está Isaac en el entierro de Sara? no aparece. No aparece. ¿Qué pasa? Hay mucha especulación. Sobre eso hay mucha ¿Cuál es especulación. lo más? Muchos dicen que en realidad Abraham ya había cortado. Ya en el momento, en ese intervalo entre una cosa y la otra, entre que Malach Hashem y Hashem, Abraham sí cortó el cuello de Isaac. Cortó. Y que Isaac se quedó arriba, en Ara Moriyá, y quienes le hicieron, porque estaba en duda ahora mismo si seguía o, es decir, ya el cordero ya tomó el sitio del sacrificio. Ahora, Isaac realmente sí estaba Cortado. cortado, estaba herido. Y quien hizo, Porque dijo la verajá, no podía ser una verajá. De Bacalá. bueno, está bien, pues. Bueno, bueno. Ahora, A ese nivel de Abraham, yo la creo que pregunta está, la pregunta está cómo, de qué manera Isaac se recupera. ¿Y qué hace que Isaac no pueda estar en el entierro de su madre? Indudablemente que Isaac queda afectadísimo de esta Le prueba. abandonó a Abraham. Aparentemente Isaac quedó ciego en esta prueba, de ver lo que vio. No podía ¿Por qué? sacar una gota Porque de- Abraham estaba así, pero Isaac estaba así. Al estar así, el que recibió todo fue él. Abraham estaba así, Abraham volteó, pero el que estaba de frente era él. Claro, yendo para El que estaba hacia arriba era él. Y se supone que todo vino de arriba para abajo, Yendo para no de abajo para arriba. Por lo tanto, el que recibe el impacto de la revelación, el momento fue Isaac. Y dice quedó ciego. Quedó ciego y esa ceguera le afecta al final cuando ya vemos que no sabe reconocer entre sus dos hijos, entre Esaú y eso. Entonces aparentemente queda ciego, queda herido y dice que... ¿Cómo queda ciego si todavía no se había casado y cuando vio a Rivka y la vio? Sí, que no que queda ciego del todo. Perdió visión con la escuela, no que Perdió no veía del visión, todo. perdió visión. Ah, claro, pero con los años ya se quedó ciego del todo. Pero donde le afectaron la vista Sí, fue en la el afectó. momento de la queda. Sí, porque él vio a Está bien, Rivka. está bien. Ahora, seguro, pero en ningún lado, si se fijan bien, en ningún lado de la perashá aparece que Isaac vio a Rivka. No. Hizo de todo con Rivka, rezó con ella. Ella le vio a él. Ella es la que le ve a él. Para que te des cuenta que a la Torah no te pone ni un verbo ni una letra de más. Dijo, Busquen ¿quién es donde ese? dice que Rivka vea, que Isaac ve a Rivka, no lo van a encontrar. Es Rivka la que le ve a él, dice, Rivka. mi Aisha las de. Ayer no me vas a de. Entonces ahí Y ella se Rivka bajó el caballo, del camello. se bajó, se cayó del camello y se tapó para que no. Bueno, pero entonces ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba curándose en alguna parte ¿Cómo lo abandonó? y dice, vamos por lo más sencillo. Si nos vamos por explicaciones muy fuertes, subió al cielo, ahí le curaron los malajim, ahí le arreglaron, le trajeron, le volvieron. Pero vamos a explicaciones sencillas. Acaba de pasar la prueba en la cual estuvo a punto de ser degollado y parte de su cuello fue cortado, quedó parcialmente ciego. Se supone de que alguien le está curando y aparece después en el momento de conocer a su En la mujer. clínica, estaba en la clínica. Abraham le deja a su hijo botado. Ahí está. esperando y se va. No, que le deje. En ese momento habrá, en algún momento Dejo de no. madre. No es que le deje.
Pero de hecho, en la Torah lo que te dice que el que bajó del monte fue Abraham, no bajó Isaac. No menciona. No le va a dejar, se supone de que queda dentro del consenso de los Jajamín, queda dentro del consenso del Jajamín, dentro de... No le hizo una herida así. Está bien. Hay quien dice que fue, pero que no fue en el cuello, Pero queda dentro del consenso de los Jajamín, que son los malajim los que le estaban curando. Dice que no fue en el cuello. Quedó ahí curándose porque Abraham, Isaac tenía. Necesita mucho tiempo. Dios cura inmediatamente. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que En la pasa? clínica Caracas. Que cuando se mezcla el medrash con el texto, No, pero del texto no hay nada. formamos un lío. No, pero del texto no hay nada. No hay nada. Hay cosas incongruentes. No, está bien, pero ya va. Vamos a leer el texto, no encontramos nada. ¿Ah? En el texto no encontramos nada. No, está bien, pero todo eso de que Abraham le hirió, que siguió degollándole, que se fue a curar, viene una pregunta. Está ¿Cómo bien. un padre No. que le quería tanto lo va a dejar abandonado? No lo va a dejar abandonado. Si le dejó, si no bajó con él, ya va, si no bajó con él, ¿Qué decir que le dejó a él? si no bajó con él es porque estaba en mejores manos, llamémoslo de esa manera. ¿Estaba qué? En mejores manos. Para curarlo, Mano de Malají, mano de cosas. para reponerse. No, pues tiene que Está haber bien, algo más. pero la pregunta es que no está. No, Con texto. no, el punto, ¿dónde está la pregunta? ¿A dónde dice La pregunta- ahí que Abraham hirió a su hijo? ¿Y a dónde dice dónde estaba Dice Isaac? que no fue en No, no lo dice. ok. Entonces está bien, pero, Ok, obvio, pero, la presencia pero los de- jajamín hicieron la Todo pregunta. proviene de, Pero los jajamín, no. de que La estamos pregunta, interpretando no, de que- todo no proviene de ahí, Abraham- no. Ahí está. Proviene, El paso, las preguntas yo no las pongo, y tienes toda la razón porque yo soy igual que tú. Las preguntas nunca las pongo en base a un medrash. Las preguntas las pongo en base a lo que está escrito. Aquí no está escrito en ningún lado dónde estaba Isaac cuando Abraham bajó y dónde estaba Isaac en el entierro de la madre. No está. Entonces, si no está, hay un problema. Nos encontramos con un problema. Nos encontramos con un problema. ¿Cuál es el problema? Si hubiésemos sabido ¿Cuál es el problema? que por qué no dice el ¿Por qué no está texto, Isaac? si ya 2 veces te menciona que Abraham e Isaac caminaron, anduvieron juntos, ¿por qué el texto no dice y Abraham e Isaac bajaron? Regresa solo. Regresa Entonces, si solo. solamente No dice, bajaron los dos. bueno, Regresa Ahora, solo. ¿cuál es el problema de Isaac? en algún lado algo pasa porque Isaac no bajó Pues con no su sabemos. padre. Bueno, Entonces estamos especulando sobre ese problema. hay muchos sitios. Mira, escucha. Hay otra cosa que si quiere obviar todo lo herido se puede obviar. ¿Y qué es? Que Isaac se fue con Ismael al territorio de Agar. Es decir, Isaac no fue a ver a su madre después, fue a ver a Agar. Directamente porque esta prueba que pasa a Isaac hace que Ismael le reconozca como el verdadero. Ismael, de hecho Ismael se reconcilia con Isaac. Claro, porque está con su... De hecho, cuando muere Abraham, es Ismael le da el puesto a Isaac de mejor. Un momentito. Aquí hay una... Ismael, cuando muere Abraham, le da el puesto de mejor. Y le dice, tú eres el que le reconoce como el hijo de Abraham. Y así, claro, hoy en día el Islam ha cambiado todo. Pero de hecho fue así. Ahora, ¿dónde es que Ismael reconoce la fuerza de Isaac en la queda? Un momentito, David. Ah, bueno, dime. Y el Bayazo ahora en Neharab. ¿Quién era su Neharab? Era Ismael Sí, y el... y Eliezer, sí. Entonces, si fue a Blanco, juntos se fueron a veces. No, está bien. Ya no pudo Pero ir, pudo haber ya no seguido. pudo ir con Ismael. Ya va, pudo haber seguido aparte. Eso no importa, pudo haber seguido aparte, eso no queda nada. Si No los, dos aclara bajaron, nada. los tres bajaron juntos. No, Los no, dos no juntos. bajaron juntos. Vamos a decir que no bajaron. No importa. Pero vamos a darle, no importa, vamos a darle la otra explicación. Es que Isaac se va directo a ver la Jairoi. Se va a territorio Sí, de hay Ismael. una pared, sí. Y ahí es donde se cultiva la verdadera hermandad entre Isaac y Ismael. Pero yo ¿Por creo qué? que no fue en el cuello que le hizo la herida. Fue en un dedo. No importa. No importa. No, porque dice que fue en el cuello, no podía haber dado una. Fue en el dedo.
Yo no. No, claro. Pero no importa, no importa. El punto es que sí lo hirió. Exactamente. Dice los Medrashim que sí lo hirió. Aquí no está dicho. Un ángel lo paró. Sí. Un ángel paró, un ángel paró. Bien. Una cortadita. Señor, Señor, vamos a terminar. señor, vamos a dar una explicación más sencilla. La explicación más sencilla es que Isaac se va al territorio de Ismael y ahí es donde realmente Isaac hace de que Ismael y él se renueven como hermanos, y ahí donde Ismael, en la Akedah, Ismael reconoce la superioridad de Isaac y que es el verdadero heredero de Abraham. De hecho, a la muerte de Abraham, Sí, al final. lo vamos a ver, si quiere lo podemos ver, Claro, a la muerte, no, Isaac e Ismael, primero Isaac. por eso, a la muerte de Abraham es que van los dos a enterrar a Abraham y es mencionado Isaac antes que Ismael, cuando Ismael tenía que haber sido mencionado antes que Isaac. Significa de que Ismael reconoce a Isaac como el legítimo y como el mejor de Abraham en el sentido, en el legítimo aspecto de la herencia. De hecho, también dice, todo lo que tenía Abraham se lo dejó a Isaac. Por lo tanto, no hay duda para nada en que Isaac es el heredero dentro de la vejidad del pueblo de Israel. Eso no hay duda. Ahora, quien lo quiera tapar y darle la vuelta y tapar eso con un ojo y todo lo demás, lo puede hacer. Pero para nada, no hay duda para nada dentro de lo que es el Antiguo Testamento de que el hijo legítimo, no legítimo, también Ismael era legítimo, pero el hijo del cual va a salir un pueblo que va a representar dentro del contexto de lo que es el Antiguo Testamento es Israel. Para nada tiene que ver Ismael.